$118 mil millones, casi 120 mil millones. Eso fue lo que Huawei ganó en 2024. ¿Cómo es posible que una empresa a la que Estados Unidos impulsó una serie de sanciones destinadas a restringir severamente el acceso a tecnología clave hace 6 años, ahora esté ganando más dinero que nunca? La respuesta revela una historia asombrosa sobre resistencia, la capacidad de seguir luchando cuando todo parece perdido, innovación forzada, inventar cosas nuevas porque no tienes otra opción. Y lo que sucede cuando el país más poderoso del mundo piensa que puede detener fácilmente a su enemigo, pero está completamente equivocado. Esta no es un cuento inventado, es lo que realmente pasó cuando Estados Unidos lanzó una campaña de sanciones sin precedentes contra Huawei el 15 de mayo de 2019 y descubrió, para su sorpresa, que China había aprendido a adaptarse de formas que nadie esperaba. El 15 de mayo de 2019, el presidente Donald Trump firmó un papel súper importante, declarando emergencia nacional debido a amenazas a la tecnología de información y comunicaciones estadounidense. Aunque el papel no mencionaba el nombre Huawei específicamente, todos sabían exactamente a quién iba dirigido. Ese mismo día, el gobierno agregó a Huawei a la lista de entidades, una lista negra de empresas prohibidas que significa que cualquier empresa estadounidense necesitaría permiso especial del gobierno para venderle cualquier cosa a Huawei. El gobierno adoptó una política de presunción de negación, haciendo prácticamente imposible obtener esos permisos. En un solo día, Huawei perdió acceso a Google, Qualcomm, Intel y cientos de otros proveedores críticos estadounidenses. Sin Google, los nuevos teléfonos Huawei no podrían tener Gmail, YouTube, Google Maps o la tienda de aplicaciones, Play Store, sin chips de Qualcomm e Intel, los cerebros electrónicos que hacen funcionar todo. Huawei no podría fabricar teléfonos inteligentes ni equipos de red avanzados. Parecía una sentencia de muerte económica. La historia comienza años antes, en 2012, cuando un comité del Congreso estadounidense, un grupo de políticos, publicó un informe advirtiendo que Huawei representaba riesgos de seguridad nacional, amenazas al país, porque supuestamente el gobierno chino podría usar equipos de Huawei para espiar a Estados Unidos. Durante años, funcionarios estadounidenses del gobierno presionaron a países aliados amigos de Estados Unidos como Europa para prohibir equipos de Huawei en sus redes de telecomunicaciones, los sistemas gigantes que hacen funcionar teléfonos e Internet. En 2018, Estados Unidos prohibió a todas las agencias gubernamentales comprar cualquier equipo de Huawei. Luego, en enero de 2019, el gobierno presentó cargos criminales, acusaciones de crímenes contra Huawei y sus oficiales por fraude financiero, engañar con dinero y violaciones de sanciones, romper reglas sobre con quién puedes hacer negocios, especialmente relacionadas con hacer negocios con Irán cuando estaba prohibido. La presión fue aumentando mes tras mes como una olla a punto de explotar. Cuando Trump firmó la orden en mayo de 2019, el daño inmediato fue devastador, terriblemente destructivo. Google suspendió la licencia de Android de Huawei casi instantáneamente en cuestión de horas. Los nuevos teléfonos Huawei podrían usar el código abierto de Android, la versión gratuita, básica que cualquiera puede usar, pero no los servicios móviles de Google, que incluyen todas las aplicaciones populares que la gente usa diariamente como YouTube, Gmail y Google Maps. Qualcomm detuvo el suministro de procesadores Snapdragon, las chips superpoderosos que hacen funcionar teléfonos de alta gama. Intel cortó el suministro de chips para servidores, computadoras gigantes que hacen funcionar Internet y sitios web. Empresas taiwanesas como TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la empresa que hace los chips más avanzados del mundo entero, recibieron órdenes de dejar de fabricar chips diseñados por HiSilicon, la división de diseño de chips de Huawei. En agosto de 2020, Estados Unidos endureció aún más las restricciones, las hizo más estrictas. Las nuevas reglas requerían que cualquier empresa en el mundo, no solo en Estados Unidos, sino en todo el planeta, que quisiera vender productos a Huawei que contuvieran tecnología estadounidense, necesitara permiso del gobierno estadounidense, incluso si el producto se fabricaba completamente fuera de Estados Unidos. Esto significaba que si TSMC en Taiwán usaba máquinas de litografía estadounidenses, máquinas especiales que dibujan circuitos microscópicos en chips usando láseres para fabricar chips para Huawei, necesitaba permiso de Estados Unidos. La red de control estadounidense se expandió para estrangular, apretar el cuello, hasta que no
puede respirar completamente las cadenas de suministro globales de Huawei. En el mundo de los teléfonos inteligentes, el impacto fue inmediato y brutal. Las ventas internacionales de teléfonos Huawei colapsaron porque nadie fuera de China quería comprar un teléfono sin YouTube, Gmail o Google Maps. En 2018, justo antes de las sanciones, Huawei había vendido 206 millones de teléfonos inteligentes globalmente, convirtiéndose en el segundo fabricante más grande del mundo. Para 2021 los envíos globales cayeron a solo 35 millones de unidades, una caída del 83%. Básicamente, Huawei perdió casi todo su negocio global de teléfonos en solo 3 años. Los ingresos totales cayeron de aproximadamente 122 mil millones de dólares en 2020 a aproximadamente 88 mil millones en 2021. La empresa despidió a decenas de miles de empleados. Huawei vendió su marca de teléfonos económicos, Honor, a un grupo de empresas chinas, solo para mantenerla viva. Analistas de todo el mundo declararon que Huawei estaba terminada como fabricante de teléfonos inteligentes de alta gama. Estados Unidos había ganado la guerra, o eso pensaban, pero Estados Unidos había cometido un error crítico de cálculo, error gigante, de pensar mal las cosas al subestimar dramáticamente la determinación de China, su voluntad de seguir luchando y la capacidad de Huawei para innovar bajo presión extrema. Resulta que intentar destruir completamente una empresa tecnológica china respaldada por el gobierno del país, con la segunda economía más grande del mundo, no es tan fácil como parecía en papel. Huawei y el gobierno chino respondieron con una estrategia de 3 partes. Desarrollar un ecosistema de software completamente independiente, un sistema operativo propio, con sus propias aplicaciones, reconstruir cadenas de suministro de hardware domésticas, fabricar sus propios chips en China, sin ayuda extranjera invertir cantidades masivas de dinero en investigación y desarrollo para superar las brechas tecnológicas, diferencias en conocimiento técnico. En 2019, el mismo año de las sanciones, Huawei lanzó Harmony, su propio sistema operativo diseñado desde cero para funcionar en teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, televisores y más dispositivos. Inicialmente, Harmonious usaba algo de código abierto de Android, código gratis, que cualquiera puede usar, pero en 2024, Huawei lanzó Harmony 5, la primera versión que supuestamente no usa ningún código de Android, en absoluto, completamente independiente y hecho por ellos mismos. Para octubre de 2024, Harmonious reportó 1.000 millones de usuarios activos, 1.000 millones de personas usándolo en sus dispositivos cada día, convirtiéndolo en el segundo sistema operativo móvil más popular en China, después de Android. Construir un sistema operativo es solo la mitad de la batalla, solo una parte del problema. Necesitas aplicaciones, programas que la gente realmente quiere usar, como juegos, redes sociales, mapas. Huawei invirtió agresivamente, gastó muchísimo dinero en su App Gallery, USA, propia tienda de aplicaciones como la App Store de Apple o Google Play. Para 2025, App Gallery reportó, según cifras de la empresa, más de 580 millones de usuarios activos mensuales, casi 600 millones de personas descargando aplicaciones cada mes. Huawei pagó a desarrolladores, personas que crean aplicaciones, miles de millones de dólares para crear versiones de aplicaciones populares que funcionaran en Harmonia. WeChat, la app de mensajería más popular de China, Douyin, la versión china de TikTok, Alipay, aplicación de pago como PayPal y miles de otras aplicaciones chinas populares, ahora funcionan perfectamente en Harmonious. Fuera de China, el ecosistema de Harmonious sigue siendo débil, porque aplicaciones globales como Instagram, WhatsApp y Netflix no están disponibles. Pero dentro de China, Harmonious se convirtió en una alternativa viable, una opción que realmente funciona bien a Android. El segundo frente de la respuesta de Huawei fue aún más impresionante, al resolver el problema gigante de los chips. Cuando TSM se dejó de fabricar chips para Huawei, en septiembre de 2020, Huawei perdió acceso a los procesadores móviles más avanzados del mundo. El chip Kirin 900 alimentaba los últimos teléfonos de alta gama de Huawei en 2020, fabricado usando tecnología de 5 nanómetros. Después de eso, Huawei se vio obligada a usar chips Qualcomm más antiguos con capacidad de 5G desactivadas porque Estados Unidos no permitía que Qualcomm vendiera chips 5G a Huawei. Los teléfonos Huawei Mate 50, lanzados en 2022, usaban chips Qualcomm, pero solo con conectividad 4G, no 5G. Esto fue humillante para una empresa que había sido líder global en tecnología 5G. Entonces, el 29 de agosto de 2023, sucedió algo que sacudió completamente a Washington. Huawei lanzó silenciosamente el Mate 60 Pro en China sin ningún anuncio publicitario importante. Revisiones inmediatas mostraron que el teléfono ofrecía velocidades de descarga asociadas con 5G. La firma de análisis TechInsights compró uno, lo desarmó
y publicó un informe impactante el 4 de septiembre de 2023. El Mate 60 Pro estaba alimentado por un nuevo chip Kirin 9000, ese diseñado por eSilicon y fabricado en China por SM, y se usando tecnología de proceso de 7 nanómetros. Esto representaba un avance significativo para la industria de semiconductores de China. Antes de esto, SMIC solo podía producir chips comercialmente usando tecnología de 14 nanómetros. El salto a producción de chips avanzados a escala comercial limitada colocó a SMIC en un territorio tecnológico que pocos anticipaban que China lograría tan rápido. Lo más sorprendente fue cómo SMIC logró esto sin las máquinas que se suponía eran necesarias. Los chips de 7 nanómetros generalmente se fabrican usando máquinas de litografía ultravioleta extrema, EUV, que cuestan más de $150 millones cada una. Estas máquinas son fabricadas exclusivamente por ASML, una empresa holandesa. Estados Unidos había presionado a los Países Bajos para prohibir que ASML vendiera máquinas EUV a China, específicamente para evitar que SMI se hiciera chips avanzados. Pero SMI se encontró una solución alternativa en usar máquinas de litografía ultravioleta profunda, DOF, la tecnología anterior, con una técnica llamada multipatronado, que pasa la luz láser, muchas veces sobre el mismo lugar para dibujar líneas más pequeñas. Es como colorear con marcador grueso, pasándolo muchas veces en lugar de usar marcador delgado una vez. Este proceso es mucho más caro, más lento, y produce menos chips utilizables, pero funcionó lo suficientemente bien. China logró fabricar chips de 7 nanómetros sin acceso a máquinas EUV, algo que muchos analistas consideraban extremadamente difícil. Dan Hutchison, analista de Tech Insights, le dijo a Reuters, una agencia de noticias, que el desarrollo fue una bofetada golpe en la cara para Estados Unidos. El momento fue particularmente incómodo, porque la secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, estaba visitando China esa misma semana buscando calmar tensión, mejorar la relación. El lanzamiento del Mate 60 Pro, con chip de 7 nanómetros fabricado en China, fue básicamente Huawei diciendo, miren lo que podemos hacer sin ustedes. No los necesitamos. El gobierno estadounidense emitió una declaración diciendo que estaba investigando para obtener más información sobre el chip de Huawei. Legisladores republicanos pidieron sanciones aún más duras contra Huawei y SMIC. El golpe al orgullo estadounidense ya estaba hecho. Las restricciones de exportación de Estados Unidos, diseñadas para sofocar, matar completamente la industria de semiconductores de China, claramente habían fallado en detener el progreso tecnológico chino. El impacto del Mate 60 Pro fue inmediato y dramático en las ventas. Los consumidores chinos, muchos de los cuales se habían cambiado a iPhones cuando Huawei perdió acceso a 5G, comenzaron a regresar a Huawei en masa. Las ventas de teléfonos inteligentes de Huawei en China aumentaron 50% en la segunda mitad de 2023. Para 2024, Huawei había recuperado la posición número 2 en el mercado chino, con 16.6% de participación de mercado, superando a Apple, que cayó al tercer lugar con 15.6%. Los envíos de teléfonos inteligentes de Huawei en China aumentaron 37% en 2024. Los ingresos del segmento de consumo aumentaron 38% aproximadamente, $47,000 millones en 2024, contribuyendo significativamente al crecimiento general de la empresa. Los ingresos totales de Huawei alcanzaron aproximadamente $118,000 millones en 2024, un aumento de 22.4%, casi una cuarta parte más comparado con 2023. Esta es la segunda cifra de ingresos más alta en la historia de la empresa, apenas por debajo del récord en 2020, el año en que Estados Unidos impuso los controles de chips más duros. La empresa reportó una neta ganancia después de pagar todos los gastos de aproximadamente $8,500 millones. Huawei invirtió aproximadamente $24,500 millones en investigación y desarrollo inventar nuevas tecnologías en 2024, lo que representa el 20.8% más de uno de cada $5 que ganan de sus ingresos anuales. En total, la inversión en investigación y desarrollo de Huawei durante la última década asciende a aproximadamente $170,000 millones, una cantidad absolutamente masiva de dinero. La empresa emplea aproximadamente 208,000 personas en todo el mundo, con 113,000, más de la mitad, trabajando en investigación y desarrollo, inventando nuevas cosas. Más allá de los teléfonos inteligentes, Huawei también expandió agresivamente en nuevos mercados completamente diferentes. Su negocio de soluciones automotrices, inteligentes sistemas para carros eléctricos, que se manejan solos, vio crecer los ingresos casi 5 veces y reportó ganancias anuales por primera vez. Huawei no fabrica carros completos, sino que proporciona tecnología de conducción autónoma a carros
que se manejan solos, sin conductor, sistemas de información y entretenimiento dentro del carro, y componentes eléctricos a fabricantes de automóviles chinos. El sistema de conducción autónoma de Huawei, llamado ADS, se considera uno de los más avanzados en China, compitiendo directamente con el autopilot de Tesla en Huawei. También creció en computación en nube, usar servidores de Internet en lugar de tu propia computadora. Hay energía digital, sistemas de energía inteligentes, mirando hacia el futuro cercano. 3 escenarios potenciales emergen claramente. En el escenario optimista, el mejor caso, Huawei continúa expandiendo su ecosistema Harmonious globalmente, convenciendo a más desarrolladores internacionales de crear aplicaciones para la plataforma SM, y se mejora los rendimientos menos chips defectuosos y la eficiencia de su proceso de 7 nanómetros, haciendo que la producción de chips sea económicamente sostenible y rentable a largo plazo. Huawei podría recuperar participación de mercado no solo en China, sino también en mercados internacionales, donde las preocupaciones sobre sanciones estadounidenses son menores, como América Latina, África y partes de Asia. Y en la empresa se diversifica exitosamente en automóviles inteligentes, computación en nube y otros segmentos, reduciendo su dependencia de los teléfonos inteligentes. En el escenario pesimista, el peor caso, Estados Unidos intensifica las sanciones aún más, presionando a más países para prohibir completamente los productos de Huawei SM, y se lucha para escalar a hacer crecer la producción de chips de 7 nanómetros de manera rentable, debido a bajos rendimientos y altos costos. Huawei enfrenta dificultades para competir globalmente, porque Harmonious sigue siendo débil fuera de China, sin aplicaciones populares internacionales. Los fabricantes de teléfonos inteligentes chinos, competidores como Xiaomi, Oppo y Vivo, que todavía tienen acceso a chips Qualcomm y tecnología Android de Google, continúan dominando mercados internacionales, donde Huawei no puede competir efectivamente. El escenario más probable cae en algún punto intermedio. Huawei probablemente continuará siendo una fuerza importante en el mercado chino de teléfonos inteligentes de alta gama, compitiendo fuertemente con Apple, a medida que los consumidores chinos apoyan cada vez más marcas domésticas, marcas de su propio país. El ecosistema Harmonious se fortalecerá dentro de China, pero permanecerá débil globalmente, limitando las perspectivas internacionales de teléfonos inteligentes de Huawei SM, y se mejorará gradualmente sus capacidades de fabricación de chips, pero permanecerá varios años detrás de TSMC, Samsung, en términos de tecnología más avanzada. Huawei tendrá éxito en diversificarse en soluciones automotrices inteligentes y otros negocios, reduciendo su dependencia de teléfonos inteligentes. Hay lecciones amplias aquí sobre poder económico en el siglo XXI. Primero, las sanciones económicas unilaterales, castigos impuestos por un solo país, pueden tener efectos no deseados en un mundo globalizado, donde las cadenas de suministro son complejas y los países tienen capacidades tecnológicas significativas. Estados Unidos asumió que cortar a Huawei del acceso a tecnología estadounidense detendría su crecimiento significativamente. En cambio, las sanciones incentivaron a Huawei y China a acelerar dramáticamente el desarrollo de alternativas domésticas, soluciones hechas en casa. China invirtió cientos de miles de millones desarrollando su propia industria de semiconductores, software y otras tecnologías críticas. Segundo, la innovación forzada bajo presión extrema puede producir avances tecnológicos inesperados, SM, y se desarrolló métodos para fabricar chips de 7 nanómetros sin máquinas, EUV, algo que muchos expertos consideraban extremadamente difícil. Huawei construyó un ecosistema de software completamente nuevo en Harmonious, que ahora reporta 1.000 millones de dispositivos activos. Estas innovaciones surgieron directamente de la necesidad de sobrevivir bajo sanciones. Tercero, el apoyo gubernamental y enormes inversiones en investigación pueden compensar, reequilibrar desventajas tecnológicas temporales. Huawei gastó más del 20% de sus ingresos en investigación durante años, acumulando $170.000 millones en gasto durante una década. La próxima vez que veas un teléfono Huawei o escuches sobre chips fabricados en China, recuerda que detrás de esos productos hay una historia dramática de supervivencia contra probabilidades aparentemente imposibles cuando parecía que no había manera de ganar. Desde mayo de 2019, cuando Estados Unidos declaró guerra económica total contra Huawei, hasta 2025, cuando Huawei reportó ingresos récord de $118.000 millones. La empresa no solo sobrevivió, sino que se transformó completamente. Desarrolló un sistema operativo completamente nuevo usado por 1.000 millones de personas. Ayudó a China a lograr avances en fabricación de semiconductores
que expertos dijeron que tomarían décadas. Se diversificó en soluciones automotrices inteligentes y otros negocios. Y lo más importante, demostró que las sanciones económicas estadounidenses, aunque poderosas, no son omnipotentes, no. Pueden controlar todo, especialmente cuando se enfrentan a un país del tamaño y determinación de China dispuesto a invertir lo que sea necesario para lograr autosuficiencia tecnológica, poder hacer todo por sí mismos. Ahora que conoces la verdadera historia de cómo Huawei sobrevivió a las sanciones más duras que Estados Unidos jamás haya impuesto a una sola empresa, ¿seguirás viendo la guerra tecnológica entre Estados Unidos y China igual? Probablemente no. Dale like si esto cambió tu perspectiva sobre quién realmente tiene el poder en la economía global moderna. Suscríbete para más análisis profundos sobre conflictos económicos que están redibujando el mapa del poder mundial. Y comenta una pregunta provocadora. ¿Puede Estados Unidos realmente detener el ascenso tecnológico de China? ¿O ya perdió ese control para siempre? La próxima batalla en esta guerra ya está comenzando. Nos vemos muy pronto.